Buenas tardes con todos. Como ya me presentó el doctor, soy residente del Hospital Loaiza, del Servicio de Reumatología, y se me encargó, por encargo de la doctora Yupari, mi tutor, mi médico tutor, la exposición de la patogenia del lupus eritematoso sistémico. El marco referencial de los puntos a tratar, que está en la columna izquierda, son los puntos que iremos a tratar. Y en forma general vamos a ver lo que son los factores condicionantes, cómo se da la alteración inmunológica y de forma breve lo que es el daño orgánico y cómo todo este concepto y conglomerado de conceptos van a generar el daño en el lupus. Para empezar, tenemos que tener en claro que el lupus es una enfermedad autoinmune y como una enfermedad autoinmune va a expresar en sí síndromes clínicos que son causados por la activación linfocitaria y que de forma general podemos observarlo o entenderlo, aquellos compromisos autoinmunes que van a generar un daño órgano específico como una tiroiditis de Hashimoto o aquellos que tienen un compromiso sistémico como el lupus, la esclerodermia, el Sjögren, AR, etc. Las enfermedades autoinmunes tienen una evolución natural. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en un paciente normal hay un cierto grado de inmunidad. Bueno, en un paciente normal hay un sistema inmunitario que funciona adecuadamente, pero también se provoca y está de forma permanente cierto grado de autoinmunidad que resulta benigna. Benigna en el sentido de que no genera patología clínica. Pero ante un paciente con lupus, que tiene una susceptibilidad a una carga genética y que es expuesto ante unos determinantes gatillos, se va a desarrollar la producción de autoanticuerpos que a la larga van a generar lo que es el daño orgánico, ¿no? Tenemos entonces una fase preclínica donde está la autoinmunidad benigna y la patogenicidad autoinmune como marcadores, y cuando ya comienza a hacer el desarrollo clínico, tenemos la fase clínica del lupus, ¿no? Entonces, el lupus viene a ser un proceso inflamatorio crónico que va a estar asociado a múltiples factores, como vamos a ver posteriormente, y que va a implicar el daño de múltiples órganos y sistemas. Esto va a estar asociado con periodos clínicos que van a ser la exacerbación o lo que nosotros llamamos los flares y periodos de remisión o de baja actividad. En la mayoría, este compromiso sistémico del lupus va a estar dado por una activación inadecuada del sistema inmunológico, o sea, va a haber una pérdida de la tolerancia inmunológica y va a haber una respuesta desregulada del interferón alfa. Esto es, en esencia, el mecanismo base del lupus. Y como sabemos, el lupus es una enfermedad autoinmune que tiene un compromiso sistémico. Así, los compromisos más comunes son las presencias de lesiones dérmicas, entre ellas tenemos la alopecia, la presencia del rash malar, las lesiones discoides. También tenemos el compromiso articular, que es una presencia de una artritis de características no erosivas. Tenemos el compromiso hematológico, son pacientes que constantemente están con anemia, linfopenia, plaquetopenia. Compromisos no raros, pero sí con menor tasa de frecuencia, son el compromiso neurológico, que varía desde manifestaciones que pueden ser focales, y entre ellas tenemos las convulsiones, tenemos los ACV, hasta manifestaciones más difusas como por ejemplo son los cambios del estado de ánimo o una cefalea en el lupus. Otros componentes que de gran severidad son los componentes pulmonares con la presencia de una hemorragia alveolar difusa, y el compromiso más severo y que es característico del lupus es su daño renal, ¿no? Que es el compromiso con la glomerulonefritis lúpica en sus diferentes estadios, y que es lo que le va a dar una carga de mortalidad en estos pacientes. En la patogenia general del lupus tenemos múltiples genes que van a estar implicados y por lo general alterados, y este mecanismo poligénico va a determinar ciertas alteraciones en los mecanismos de autotolerancia que, asociado a factores como infecciones,
ciertos fármacos, la predisponencia del género femenino, una relación 9:1, asociado con la presencia hormonal de carga alta, y otros factores como la luz ultravioleta van a generar la producción o el reconocimiento de autoantígenos, la producción de autoanticuerpos, los cuales se van a formar complejos inmunes. Estos complejos inmunes van a depositar o van a dañar directamente un órgano, que puede ser, por ejemplo, el riñón. Algo muy importante en estas enfermedades, como ya se había referido, es que tiene múltiples componentes. No es solo el componente del gen, no es solo el componente del ambiente. Incluso enfermedades diferentes como el lupus, el Sjögren y el AR comparten ciertas características de genes que van a ser comunes, otros genes que van a ser específicos y van a tener diferentes características de exposición al medio ambiente. Todo esto se va a expresar en diferentes fenotipos. Entonces tenemos aquellos pacientes que van a mostrar un fenotipo de lupus, otros del Sjögren y otros del AR, en base a toda la interacción de estos factores. Comencemos con los factores ambientales, que van a ser los factores desencadenantes. Muchas investigaciones se están desarrollando en base a esto, especialmente con el término de la epigenética. Aquí podemos ver cómo factores como componentes virales, componentes de fármacos o sustancias a las que es expuesto la persona, las alteraciones en su dieta o las diferencias hormonales van a generar cambios epigenéticos, que lo voy a explicar luego, y estos cambios epigenéticos van a influenciar en la susceptibilidad genética, y esto va a desencadenar una respuesta autoinmune. ¿Cómo? Pues acá están, en esa tabla, por ejemplo, la luz ultravioleta incrementa la apoptosis. Como sabemos, la apoptosis va a liberar una gran carga de material genético no reconocido de forma normal por la célula al espacio extracelular, lo que va a permitir el reconocimiento por las células de defensa. Tenemos la radiación ionizante o la exposición a metales pesados. Ciertos fármacos van a generar alteración de los autoantígenos y, por ejemplo, acá se refiere al clivaje enzimático o la fosforilación. Las infecciones virales van a actuar como, van a generar un mimetismo molecular y un reconocimiento cruzado de lo que son las partículas propias del organismo con partículas virales y las células de defensa van a reconocer como anómalo o extraño nuestras partículas normales. Y otras drogas como la procainamida, la hidralazina y la propia luz ultravioleta que había referido antes también generan hipometilación del ADN. Respecto a esto, ahí está. Está lento. Respecto a esto, tenemos, ¿qué es la epigenética? La epigenética va a implicar los siguientes mecanismos. Tenemos aquí la exposición de luz ultravioleta. Tenemos aquí fármacos como la procainamida y otros factores que pueden ser además metales pesados, etc. Todos estos factores van a influenciar y van a activar diferentes cascadas, los cuales se van a relacionar con las señales promotoras y van a alterar lo que es la transcripción de una proteína. Entonces, esos mecanismos epigenéticos no están codificados en el ADN. Como veremos, no se alteran las secuencias de bases púricas ni pirimídicas. Lo que se está alterando es la capacidad para activar o no, o bloquear una respuesta de transcripción y por tal bloquear el desenlace y la acción de una determinada proteína. Esos son los mecanismos epigenéticos. ¿Y cómo funciona? Pues fácil. Van a generar cambios potenciales, como acá dicen, hereditarios, pero que no implican alteraciones en la secuencia de ADN. ¿Cómo? Mediante la metilación del ADN, mediante la acetilación de histonas o mediante la asociación con RNA no codificante. O sea, es un RNA que se une al ADN, pero es un RNA que no codifica proteínas. Aquí tenemos la citosina, que está en la región promotora de este ADN y que debiera transcribir una proteína.
Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay una enzima que está metilando en su carbono 5 a esta citosina, y tenemos la 5-metilcitosina. Con solo este hecho de agregar un carbono, o sea, metilar a esta molécula, se bloquea toda la señal de transcripción. Y bloqueando toda la señal de transcripción, se modifica una respuesta de lo que era un mecanismo génico hacia un mecanismo por déficit de proteínas que va a alterar después en los mecanismos que voy a mostrar a continuación. Algo a tener en claro, y es algo muy importante, es que el lupus es poligénico, ya lo había referido. Y estos genes se encuentran en diferentes localizaciones cromosómicas. Cromosomas 1, 7, 2, 5, 4, 22. Hay algunos estudios que mencionan el cromosoma X con asociación con los Toll-like receptor 7. Pero estas alteraciones genéticas no son únicas de lupus, sino van a ser compartidas también por otras enfermedades autoinmunes. Es por eso que nosotros podemos ver que un lupus presenta características de daño articular, al igual que también lo presenta una artritis reumatoide, pero van a tener características muy especiales, obviamente, que lo van a diferenciar. Un lupus puede presentar anemia hemolítica autoinmune, igual que una anemia hemolítica autoinmune primaria. Entonces comparten ciertas características y eso, susceptibilidad genética, va a estar expresada acá. Por ejemplo, tenemos un gen de lupus que está compartido por la R, acá en este segundo. Acá con esclerodermia, acá también con AR. Vemos que tiene una alta asociación con artritis reumatoide, con esclerosis sistémica. Y vamos a ver muchos pacientes, por ejemplo, que tienen lupus, que tienen Raynaud, y al igual también muchos pacientes con esclerodermia cuya lesión, una lesión muy importante es el síndrome de Raynaud, ¿no? No solo eso, sino que el lupus va a expresar diferentes fenotipos de daño. Entonces, estas alteraciones genéticas que vemos acá, que están enumeradas, van a estar relacionadas con cierto tipo de daño. Si tenemos un paciente que tiene úlceras orales, está relacionado con alteración genética a nivel del STAT4. Si tengo un paciente con un problema de glomerulonefritis, está relacionado con una alteración o mutación en la formación del C1q. No solo este, sino la STAT4 también, la DNasa3, complemento 2, etc. Raj Malar también tiene sus alteraciones genéticas. Entonces, si nuestro paciente con lupus, que normalmente ingresa por emergencia, ingresa con un cuadro de actividad, con compromiso dérmico, con compromiso articular, con compromiso renal, con compromiso de serosas, que es la gran mayoría de lupus activos que ingresan descompensados por emergencia, podemos ver que tiene una gran cantidad de componentes genéticos que están afectados. Entonces, es importante el término de susceptibilidad genética. Susceptibilidad genética implica una propensión de estos pacientes para desarrollar y expresar el fenotipo de lupus. Hay unos estudios del 70, y el primer punto es un dato del 70, donde refieren, se estima que al menos el compromiso de 4 genes, o sea, poligénico, es necesario para conferir susceptibilidad al lupus. Obviamente son datos antiguos, en los cuales los estudios por mapeo genético estaban no estaban aún usándose de forma como en la actualidad, y por tal no se reconocía toda la gran carga genética que influye en este lupus. Eso es uno. Entonces, más del 95% de los pacientes con lupus tienen un lupus poligénico. Sin embargo, tenemos un pequeño grupo de lupus que van a desarrollar con alteración de un solo gen. Y estos lupus son los lupus especiales, porque van a ser pacientes que tienen alteración o mutación a nivel de la formación del complemento, y con la sola mutación a nivel del complemento C1q, por ejemplo, C4, pueden generar estos pacientes lupus con una sola alteración genética. Otro concepto importante es que el lupus tiene un polimorfismo, y este polimorfismo
va a estar asociado con los diferentes grupos poblacionales. Así, podemos decir, en base a estudios epidemiológicos, que el lupus es más severo en la etnia negra, es más severo en la etnia latina respecto del lupus en europeos. Y esto va a estar dado por polimorfismos, o sea, en sus cadenas de ADN hay alteraciones en una base y el solo cambio de esta base va a generar el polimorfismo, lo cual le va a dar uno. O puede ser un mecanismo protector o puede ser un mecanismo que se asocia a mayor severidad. Y además puede conferir susceptibilidad a la presentación de determinados subtipos clínicos. O sea, no todos los pacientes con lupus activos que ingresan son pacientes con glomerulonefritis lúpica. Muchos pacientes vienen solo con el componente hematológico, vienen con anemias hemolíticas severas sin compromiso renal. Y esto le explica la susceptibilidad genética. Y a nivel inmune, podemos ver que hay múltiples vías que están relacionadas. Tenemos la alteración a nivel de la inmunidad innata, la alteración a nivel del clearance de los complejos inmunes, la alteración a nivel de inmunidad adaptativa, la alteración epigenética, la modificación epigenética que ya la mostré antes, y otros mecanismos que todavía están en estudio. Para entender esto es importante tener una visión rápida de lo que es la inmunidad. En general tenemos una inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata, además de las barreras epiteliales, mucosas, las proteínas como la lactoferrina, el lisosoferrina, etc., tenemos células de defensa, que son los fagocitos y las células dendríticas. Tenemos el sistema del complemento, que opsoniza a estos antígenos. Y tenemos, por otro lado, la inmunidad innata, que tiene características de alta especificidad y también de memoria. Y está conformada básicamente por dos líneas celulares, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Y cómo la dividimos, esta inmunidad adaptativa? En una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Solo para verlo de forma general. En la inmunidad humoral tenemos un microbio extracelular, el que es reconocido por un linfocito B, y se forman anticuerpos. Si lo miramos de otra forma, tenemos un autoantígeno, que es reconocido por el linfocito B, y que va a formar autoanticuerpos, que son circulantes. En la inmunidad celular tenemos estas células, que son los fagocitos, los cuales van a fagocitar a estos microbios, van a recibir una señal de un T helper, y este T helper va a inducir la lisis de estos patógenos, ¿no? De igual forma, un linfocito T helper a una célula que ha reconocido o ha captado vesículas apoptóticas va a generar su lisis y este macrófago va a liberar los autoantígenos que van a ser presentados y potenciar una respuesta autoinmune posteriormente. Aquí tenemos otra forma, un microbio intracelular, un microbio que infecta a un linfocito, por ejemplo el VIH, y tenemos un linfocito T citotóxico. La función de este linfocito T citotóxico es enviar una señal de muerte, o sea, una señal apoptótica, inducir la muerte de la célula y con ella de los agentes patógenos que están dentro, ¿no? Y esto que acabamos de explicar ahorita lo vamos a aplicar a la autoinmunidad. Punto 1. ¿Qué es importante para la autoinmunidad? Primero que, si bien hay diferencia entre la inmunidad innata y la adaptativa, lo que me va a importar a mí aquí ahorita es esto. Dice, distinción entre lo propio y lo ajeno. Con la inmunidad innata no hay falla, pero con la inmunidad adaptativa sí. Sí discrimina entre lo propio y lo ajeno, pero eso va a depender. Va a depender de que se eliminen o inactiven los linfocitos autorreactivos. Los linfocitos autorreactivos son linfocitos que están de forma normal en porcentajes bajos en nuestro organismo y circulan. Y son linfocitos gamma delta. Son linfocitos que generan cargas policlonales altas. Pero sus respuestas son controladas. Otro punto, punto 2, la apoptosis. Existen un espectro general de muerte celular con características propias entre la apoptosis y la necrosis, pero es un espectro
que se pierde entre sus tipos de características de muertes celulares que están señaladas aquí. De forma general y de forma ideal, la apoptosis genera muerte celular sin liberar, entre comillas, el componente genético. Por lo tanto, va a ser no inflamatorio y va a ser tolerogénico, o sea, genera tolerancia. En cambio, una necrosis, que es otro tipo de muerte celular, al liberar una gran cantidad de componente genético y entre otras cosas, va a generar un efecto proinflamatorio e inmunogenético, ¿no? Si tenemos un paciente diabético que tiene una necrosis a nivel de dedos en miembro inferior, hay una respuesta inflamatoria potente. Pero con una respuesta de tipo apoptótica a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, las células neuronales mueren por apoptosis y no se genera una respuesta autoinmune inflamatoria severa. Y obviamente nosotros no nos paramos convulsionando cada vez que nuestras células neuronales mueren, ¿no? Esa es una apoptosis normal, ideal. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí una célula que ha recibido una señal de muerte. Esta célula que ha recibido una señal de muerte va a comenzar a destruir su estructura nuclear, rompe su membrana nuclear, se separan las pequeñas cantidades de cromatinas y se comienzan a formar pequeñas vesículas. Estas pequeñas vesículas, algunas contienen material genético. Y todo este material genético, este detritus, es liberado al extracelular. ¿Quién limpia todo este detritus que ha sido liberado al extracelular? Pues fácil, nuestras células blancas, nuestros leucocitos, se encargan de fagocitar todas estas moléculas. Acá lo podemos ver en una célula cancerígena. Esta es una célula cancerígena de próstata que está ingresando a un mecanismo de apoptosis. Y acá estos fagocitos están que fagocitan todas estas pequeñas vesículas apoptóticas, ¿no? Ese es un mecanismo natural, el mecanismo por el cual se limpia el detritus celular. Ahora, ¿cómo es que estos conceptos anteriores van a explicar la autoinmunidad y cómo es que se va a desarrollar la autoinmunidad? Tenemos lo que ya hablamos, genes de predisposición. Estos genes de predisposición van a generar que de por sí se den linfocitos autorreactivos en los cuales va a fallar la autotolerancia, o sea, van a reconocer antígenos propios. Y por otro lado tenemos acá una reacción a un estímulo ambiental. Tenemos acá una lesión tisular o inflamación. Imagínense, exposición solar por varias horas, las células epiteliales a nivel de su ADN tienen una lesión a nivel de sus bases. El ADN intenta repararse, a veces lo consigue, a veces no. Las células que no consiguen reparar su ADN ingresan a muerte celular por apoptosis. Entonces, esta lesión celular y liberación de contenido va a generar inflamación. 1. Estos componentes liberados van a generar la activación de células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos van a presentar este autoantígeno a un linfocito autorreactivo y acá se genera la respuesta autoinmune, ¿no? Y se va a potenciar el daño, más aún cuando estos macrófagos van a generar aún mayor lesión por reconocimiento del material autoantigénico. ¿Y cómo son los mecanismos de tolerancia? Los mecanismos de tolerancia tienen a nivel central o a nivel periférico la forma de bloquear esta señal o esta función de los linfocitos autorreactivos. Fácil, primero eliminan al linfocito y si no lo pueden eliminar, crean o inducen la maduración de un linfocito T regulador. Este linfocito T regulador a nivel periférico va a suprimir, si es que se activara un linfocito autorreactivo, suprime su señal y bloquea su actividad. Otra forma de bloquear la tolerancia periférica es a través de la anergia. Y para entender esto tenemos que ver lo que está arriba en el apartado A. Tenemos una célula presentadora de antígenos, un linfocito T, se está presentando un autoantígeno y acá se une a un receptor de células T, pero esto necesita un cofactor. Si no se da la señal del cofactor,
no se va a dar ninguna señal para que desarrolle la inmunidad. Si esa célula presentada antígeno no tiene un cofactor, va a haber anergia, no va a haber función. Y estas células no funcionales van a ingresar a apoptosis, o sea, muerte celular programada, ¿no? Eso es la tolerancia. Con eso el organismo bloquea el desarrollo de una respuesta autoinmune. Todos estos mecanismos que expliqué fallan en el lupus. ¿Por qué fallan? Por la susceptibilidad genética. ¿Y cómo se cronifica? Porque como sabrán, el lupus no se cura. El lupus, lo más que podemos hacer es controlar la enfermedad, controlar los síntomas y tratar de evitar la progresión del daño. Pero este lupus, esta respuesta autoinmune, se cronifica mediante la amplificación de la respuesta a través de las citocinas, que van a generar un aumento de las clonas autorreactivas, y mediante la propagación del epitopo. El epitopo es el antígeno. Entonces, genero activación del macrófagos, genero lesión celular, se liberan más autoantígenos y se potencia aún más la respuesta autorreactiva con un mayor aumento también de clonas autorreactivas. O sea, es una reacción en cadena. Y esta es la hipótesis general de la patogenia del lupus. Una vez que ya vimos los conceptos anteriores, nos es más fácil entender esto. Tengo una célula apoptótica que está liberando vesículas. Estas vesículas tienen material genético. Esto debe ser degradado por un macrófago. Si mi macrófago, por alguna razón X, dada por la susceptibilidad genética, no puede fagocita lento, entonces no va a eliminar este detritus y hay mayor detritus expuesto. Otro es que hay una mayor apoptosis, entonces el macrófago no va a poder darse abasto. Y si este material genético expuesto es reconocido por la célula presentadora de antígenos, estas van a enviar una señal hacia los linfocitos T a los linfocitos B, y los linfocitos B van a diferenciar al final en plasmocitos, los cuales van a producir autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos se unen a los autoantígenos y a nivel de riñón, por ejemplo, imaginemos que este es un riñón, se van a depositar a nivel de mesangio y a nivel de membrana basal. Esto es una glomerulonefritis lúpica. Así se desarrolla la lesión de glomerulonefritis lúpica, con depósitos de complejos inmunes, autoantígeno, autoanticuerpo. Y aquí lo vemos con el material genético. ¿Qué genes están asociados con afectación de apoptosis? Acá están. ¿Qué genes están asociados con el pobre clearance de estos detritus? Alteraciones en el complemento. Estas alteraciones van a generar una alta cantidad de detritus, o sea, material genético, histonas, etc. Esto es fagocitada por una célula presentadora de antígenos. Este material es reconocido por los Toll-like receptor 3, 7, 8, 9, y esto genera una cascada enzimática, ¿no? Esta cascada enzimática, ¿qué va a hacer al final? Va a aumentar la transcripción del interferón alfa. ¿Y qué es el interferón alfa? Pues es un potenciador que va a facilitar la maduración y la diferenciación de estos linfocitos T y B autorreactivos. Y esta es la reacción en cadena. Este es un resumen de los factores genéticos, cómo influyen en las diferentes vías de la autoinmunidad en el lupus. Tipo colorario, tenemos las características del lupus con la presencia de úlceras orales. Este es un bebito que tiene un lupus neonatal. El lupus neonatal se produce por el traspaso de los autoantígenos a través de la placenta. ¿Cuáles pasan? Pues los anti-Rho y anti-La. O sea, los del síndrome de Sjögren, esos anticuerpos son los que pasan. Estos anticuerpos están circulando en la madre con lupus, en algunas, y cuando traspasan en una cantidad elevada, ¿qué es lo que va a pasar? Los pacientes pueden desarrollar un lupus dérmico, estos bebitos, y también problemas de bloqueo auriculoventricular, que es el problema más severo, ¿no? Y que se asocia con mortalidad de estos bebés si no tienen un adecuado manejo. No solo eso, hay lesiones articulares, tenemos la artritis de Charcot, a diferencia de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una artritis que es deformante. La artritis de Charcot, podemos observar la deformación de manos, pero al colocar sobre un plano, la articulación toma su forma normal.
tenemos alteración en las regiones microvasculares, que es un fenómeno de Raynaud. Tenemos la evaluación del compromiso inmunológico. Y acá lo que estamos viendo son los depósitos de IgG en la membrana del epidermis, ¿no? ¿Esto qué genera? Es lo que ya había referido antes, ¿no? Es el depósito de complejos inmunes en las membranas basales, lo que genera una reacción de daño en tejido dérmico, daño renal, etc. Y todo esto se correlaciona con los marcadores inmunológicos, que es básicamente lo que estudiamos bastante en esta patología. La inmunofluorescencia en sí nos va a permitir observar el material nuclear, el detritus que ha sido roto, y esto es marcado y es evidenciado por inmunofluorescencia. Se puede observar en forma de diferentes patrones, un patrón homogéneo, bien pintadito, un patrón moteado, con áreas donde no marca la inmunofluorescencia, un patrón nucleolar, como un patrón inverso, patrón citoplasmático, un patrón centromérico y un patrón más mixto. Estos autoanticuerpos, el anti-DNA, el anti-Smith, los asociados con el complemento, con el anti-RNA, van a estar asociados con ciertas características y ciertos compromisos. Por ejemplo, el anti-DNA y el anti-Smith están altamente relacionados con el compromiso renal. Y aquí también. Acá tenemos el listado de los autoanticuerpos, sus autoantígenos, las proteínas o las regiones del ADN donde genera el daño, y los receptores nucleares que van a generar van a generar una cascada que van a generar al final la sobreproducción del interferón alfa, ¿no? Esto es lo que es el compromiso inmunológico en lupus. Y para terminar, algo que les quería mostrar es el lupus, y nos da un alto compromiso de mortalidad, genera el daño renal. Este daño renal lo podemos ver en estadios iniciales, que es una etapa 1 por biopsia de lupus, de riñón, perdón, en la cual no observamos alteraciones a nivel de mesangio, no observamos ningún engrosamiento de membranas basales, los capilares están normales. En microscopía es una imagen normal, es igual que un paciente sano, pero evoluciona hasta las fases activas y severas, que son sus estadios 3 y 4, los cuales se puede ver un alto infiltrado inflamatorio de células monocíticas, que son acá linfocitos, una alta infiltración de linfocitos. Acá podemos ver una asa engrosada, y esto es por el depósito de inmunocomplejos a nivel de membrana basal. Esto es el lupus, doctores. Gracias.